Hola a todos, en este video tutorial vamos a ver cómo tejer este sencillo jersey en punto arroz. Se trata de un patrón muy fácil en el que podéis personalizar los colores o hacerlos simplemente de un color, es unisex ya que vale tanto para niña como para niño, y encontraréis las medidas de otras tallas en mi blog a.diy.com. Los materiales necesarios para la talla 12 meses son 200 gramos de lana gruesa, agujas de 6 milímetros, tijera, cinta métrica, aguja lanera y opcionalmente marcador separador de puntos y aguja de crochet para sacar los puntos del cuello. Yo utilizaré agujas circulares, pero podéis seguir las instrucciones y las explicaciones que daré para dos agujas. Voy a usar esta lana que es multicolor, a ver cómo queda, porque es la primera vez que uso este tipo de lana y los colores son muy bonitos. Vosotros podéis usar la que más os guste siempre que tenga características similares. Y mi muestra de tejidos son 14 puntos por 26 vueltas en punto arroz con agujas de 6 milímetros. Y como siempre vamos a empezar haciendo un nudo deslizado que vamos a colocar sobre la aguja. Ahora, si como yo vais a trabajar en agujas circulares, tenéis que montar 74 puntos para la talla 9-12 meses. Si por el contrario estáis trabajando en dos agujas, montar exactamente la mitad, 37 puntos. Y lo que vais a hacer va a ser dejar nudos en vez de la cadena típica de jersey en los laterales. Eso lo usaremos en la costura, no perderá centímetros y además la costura será mucho más fácil. Una vez que ya tenemos todos los puntos montados en las agujas, si estamos trabajando en agujas circulares tenemos que comprobar que no se nos retuerzan los puntos, esto es muy importante. Ahora, si trabajáis un poco ajustadas, lo que podéis hacer es sacar una orejita, como si dijéramos solo va a ser durante esta primera vuelta, del cable y empezar a trabajar con las dos hebras, tanto la del ovillo como la sobrante, los primeros puntos. Vamos a trabajar en elástico 1 por 1 y empezaremos con un punto del revés. Pasamos el hilo detrás y hacemos un punto del derecho, pasamos el hilo delante y hacemos un punto del revés. Esto es el elástico 1 por 1, simplemente un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés. En dos agujas el procedimiento es prácticamente el mismo. Tejéis el primer punto de la primera vuelta nada más y luego hacéis un punto del derecho, un punto del revés, uno del derecho y uno del revés hasta terminar la vuelta. Una cosa que os recomiendo es que si estáis trabajando en agujas circulares uséis un marcador para saber exactamente cuándo comienzan y terminan las vueltas. Así que si no lo habéis puesto, ponerlo ya. Vamos a hacer 4 vueltas en punto elástico 1 por 1. Así que ya hemos hecho la primera, llegamos a nuestro marcador, pasamos el hilo delante y vamos a empezar con la segunda vuelta. Y empezamos igual que en la primera, haciendo un punto del revés. Como el número de puntos que hemos montado es par, cuando terminamos la vuelta terminamos con uno del derecho y cuando la empezamos es con uno del revés, así que no se va a notar nada el cambio. Acordaros que los primeros puntos los trabajamos con las dos hebras, así que si los veis ahora dobles no os asustéis, es normal hasta que lleguemos al último punto que hicimos con hebra doble. Y en dos agujas haríamos exactamente lo mismo, pasar el primer punto sin tejer y continuar tejiendo toda la vuelta en punto elástico 1 por 1 hasta que tengamos 4 vueltas. Y así quedarían nuestras 4 vueltas en punto elástico 1 por 1, son aproximadamente 2 centímetros o 2 centímetros y un poquito. Ahora vamos a cambiar de tipo de punto y vamos a empezar a trabajar el punto arroz. Para que no se note el cambio de vuelta, el punto arroz se tiene que trabajar en un número impar de puntos en agujas circulares. Así que como tenemos un número par, lo que vamos a hacer va a ser trabajar los dos siguientes puntos juntos. Los vamos a trabajar haciendo un punto del revés. Este punto luego lo vamos a tener en cuenta para las sisas también, no os preocupéis. Y en punto arroz lo que hacemos también es un punto del derecho, un punto del revés, así que como hicimos dos juntos del revés, toca uno del derecho, luego uno del revés, uno del derecho y así hasta terminar la vuelta. Para dos agujas, en esta quinta vuelta también empezamos el punto arroz y lo comenzamos pasando el primer punto y haciendo uno del revés y después uno del derecho y repetirlo hasta terminar. En las siguientes vueltas, para hacer el punto arroz, lo que tenemos que hacer es trabajar los puntos a la inversa de cómo vienen. Los del revés los trabajaremos del derecho y los del derecho los trabajaremos del revés. Tienen que ir intercalándose nudos con Vs para formar el punto y acordaros que en dos agujas tenéis que dejar el borde de nudos.
La verdad que el punto arroz en agujas circulares es un punto muy agradecido de trabajar, siempre, eso sí, trabajando con un número impar de puntos. No os vais a dar ni cuenta de cuando cambiáis de vuelta, ya que seguís con la misma inercia, revés derecho, revés derecho, revés derecho. Haremos el primer cambio de color cuando llevemos 4 vueltas en punto arroz, que sumadas a las 4 vueltas que habíamos trabajado en elástico 1 por 1 son 8, así que cada 8 vueltas haremos un cambio de color, una franja nueva. Esto lo vamos a seguir repitiendo hasta que alcancemos 20 centímetros, en el caso de que estéis haciendo un jersey para niña y así quede un poco más larguito, o si lo estáis haciendo para niños, con 18 tenéis suficiente. Si trabajáis en agujas circulares, ahora para empezar a cerrar las sisas vamos a trabajar los primeros 34 puntos en punto arroz, desde el marcador de inicio de la vuelta. Y cuando los tengamos vamos a ir cerrando los 6 siguientes puntos del derecho para ir haciendo la primera sisa. Y los tejeremos del derecho porque de esta manera, al tejerlos del derecho, en el cierre simple se va formando una cadena que queda orientada hacia afuera y lo usaremos luego para la costura de las mangas. Ahora vamos a seguir tejiendo los siguientes 31 puntos en punto arroz como veníamos haciendo, y estos 31 puntos los vamos a dejar a la espera. Podéis usar un imperdible, podéis usar un poco de lana, o si tenéis agujas intercambiables pues es muy fácil, simplemente cambiáis de cable y seguís trabajando con otro cable diferente. Cuando los tengáis, todavía nos quedarán 2 puntos antes del marcador, y si recordáis, antes de empezar con el punto arroz habíamos cerrado uno. Por eso solo vamos a cerrar estos 2 puntos antes del marcador, el marcador de cambio de vuelta con el que venimos trabajando todo el rato, y luego vamos a cerrar 3 puntos después del marcador. Y con esto habremos cerrado en total los 6 puntos correspondientes a la sisa de este lado. Si hemos cerrado bien las sisas, tenemos que tener 31 puntos en la parte delantera y 31 puntos en la parte de la espalda. Si estáis siguiendo el patrón en 2 agujas, en esta vuelta, que la tendríais que hacer por el derecho de la labor, tendríais que cerrar los 3 primeros puntos del derecho, y en la siguiente vuelta cerrar los 3 primeros puntos, pero cerrarlos del revés. Así habríamos cerrado a cada lado 3 puntos, y serían los correspondientes a las sisas de cada lado, y esto lo repetimos para el delantero y también para la espalda. A partir de ahora las instrucciones son iguales tanto si habéis empezado con 2 agujas como con agujas circulares, ya que vamos a seguir trabajando de ida y vuelta por un lado primero el delantero y después la espalda. Así que vamos a empezar con la parte de arriba del delantero. Tenemos que continuar trabajando estos 31 puntos en punto arroz. Los vamos a trabajar de ida y vuelta, y en este caso tenéis que intentar dejar el borde con V's. Es el típico borde que queda, por ejemplo, en punto jersey, y lo vamos a utilizar luego para hacer las costuras de las mangas al cuerpo. Seguiremos tejiendo punto arroz y haciendo franjas hasta alcanzar 27 o un poquito más. Ahora vamos a tejer un cuello redondo, por lo que en la siguiente vuelta vamos a trabajar hasta los 5 puntos centrales, que los vamos a cerrar, y después solo trabajaremos el lateral izquierdo, donde iremos cerrando primero 3 puntos en la segunda disminución y luego otros 2 puntos más para irle dando forma redondeada al cuello. Así que en la primera vuelta por el derecho, por el frente de la labor, que os encontréis tras pasar 27 centímetros, vamos a tejer los 13 primeros puntos en punto arroz como veníamos trabajando. Ahora toca la primera disminución y vamos a cerrar los 5 puntos centrales. Estos puntos los vamos a cerrar del derecho, porque así quedará la cadena, igual que nos pasó en las sisas, orientada hacia afuera, y luego la usaremos también para la costura de lo que es el cuello. Los hacemos del derecho porque estamos trabajando por el exterior de la prenda, pero más adelante ya veréis que cuando nos toque cerrar por dentro vamos a tener que trabajarlos del revés. Los 13 primeros puntos los podéis dejar, si queréis, a la espera en una aguja auxiliar, los podéis dejar en un hilo o incluso los podéis dejar en la aguja si no os molestan para tejer.
Y ahora vamos a seguir tejiendo solamente los últimos 13 puntos y a partir de ahora solo tejeremos este lateral, el lateral izquierdo. Así que cuando terminemos le damos la vuelta a nuestro tejido y empezamos con una vuelta por el revés. Las vueltas por el revés las vamos a hacer siempre completas en este lateral. Entonces tenemos que tejer los 13 puntos en punto arroz como veníamos trabajando de nuevo hasta el final, hasta lo que es el cuello. Por lo que la siguiente vuelta toca justo la inversa, de cuello a sisa. Y por lo tanto la segunda disminución. En este caso vamos a cerrar 3 puntos del derecho en la parte del cuello. Por lo que la cadena de cierre también quedará orientada hacia afuera. Seguiremos trabajando el resto de los puntos de la vuelta, los 10 puntos, en punto arroz como vayan tocando. Ahora la siguiente vuelta es una vuelta por el revés. Y en todas las vueltas por el revés de este lateral vamos a tejer todos los puntos como vayan tocando en punto arroz. Damos la vuelta a nuestro tejido y ya estamos de nuevo en la zona del cuello. Ahora vamos a hacer la tercera y última disminución y para eso vamos a cerrar 2 puntos trabajándolos del derecho. Y de esa manera la cadena de cierre nos quedará apuntando hacia afuera, que es lo que queremos. El resto de puntos de la vuelta se trabaja de manera normal. Y ya solo nos quedan estos 8 puntos, que son los puntos que van a constituir el hombro. Los vamos a trabajar 3 vueltas más y en la siguiente vuelta vamos a cerrarlos y los vamos a cerrar del derecho para que así la cadena de cierre quede orientada hacia afuera. Y cuando terminemos retomaremos los 13 puntos que habíamos dejado a la espera en el lateral derecho. Vamos a empezar la primera vuelta trabajando desde la sisa al cuello y tejiendo los 13 primeros puntos. En la segunda vuelta, que es por el revés, cerraremos los 3 primeros puntos, esta vez del revés. En la tercera vuelta tejemos los 10, la cuarta cerramos los 2 primeros puntos también del revés, quinta, sexta y séptima tejemos los 8 puntos del hombro y en la octava cerramos también del revés para que la cadena quede orientada hacia afuera. La verdad que esperaba que con este tipo de lana que va cambiando sola de color, la franja rosa quedará grande, pero es demasiado grande, así que voy a hacer magia y dejarla solo en 10 vueltas y 8 vueltas más en un rosa intenso, que creo que queda mucho mejor. Ahora para la espalda retomamos los 31 puntos y los vamos a trabajar de igual manera. No olvidéis de dejar las cadenas en el lateral para la costura y tendréis que ir trabajando hasta que la pieza mida 30 centímetros, haciendo los cambios de las franjas. Yo, igual que en el delantero, he hecho 10 vueltas de una primera franja y las otras las estoy cambiando a 8 vueltas. A mí me ha tocado una vuelta por el revés de la labor cuando he llegado a 30 centímetros, así que lo que voy a hacer va a ser trabajar los 8 primeros puntos como tocan y después voy a empezar a cerrar. Y para cerrar, como estoy en el revés de la pieza, lo que tengo que hacer son puntos del revés y así consigo que la cadena quede orientada hacia afuera. Y aunque parezca una tontería, luego veréis cuando tengamos que sacar los puntos para hacer el cuello lo fácil que es simplemente teniendo las cadenas orientadas en la posición correcta. Bueno, ya hemos terminado de cerrar los 15 puntos centrales y ahora vamos a tejer los últimos 8 puntos. Y a partir de ahora solo vamos a trabajar este lateral. Pero va a ser muy cortito porque solo necesitamos tejer una vuelta más y a la siguiente vamos a cerrar. Y cerramos haciendo puntos del revés para que quede la cadena orientada hacia afuera. Ahora retomamos el otro lateral y vamos a trabajar una vuelta más y en la siguiente vuelta cerramos. Y ya hemos acabado con el cuerpo del jersey. La espalda nos tiene que medir en total 31 puntos y el delantero, como es lógico, tiene que medir también 31 puntos. Ahora vamos con las mangas. Y como siempre empezamos haciendo un nudo deslizado y dejando una hebra larga porque además luego la usaremos también para coser. Y vamos a montar 24 puntos.
los vamos a trabajar de la misma manera que hicimos con el cuerpo del jersey, tejiendo las 4 primeras vueltas en elástico 1 por 1. Ya sabéis que el primer punto de la vuelta se trabaja solamente en la primera vuelta, en las demás se pasa sin tejer. En el caso de las mangas, los puntos orillos los podéis dejar o bien formando la V de jersey o bien con nudos. Sin embargo, como hay aumentos, sería incluso más recomendable que los dejarais haciendo cadena, ya que luego en la costura se va a notar mucho menos. En cualquier caso, yo voy a hacer una manga de cada para así poderos explicar las costuras según el punto orillo que hayáis elegido. Y además esto es aplicable también a la costura del cuerpo. Y cuando tengáis las 4 primeras vueltas en elástico 1 por 1, continuaremos 6 vueltas más en punto arroz. Ya sabéis, haciendo los puntos a la inversa de cómo van viniendo. El cambio de color en las mangas lo vamos a hacer cada 10 vueltas. Pero también necesitamos hacer aumentos, así que cuando ya tengáis esas 6 vueltas de punto arroz, vamos a hacer 2 vueltas más en un nuevo color y vamos a empezar con los aumentos dobles. Los aumentos dobles serán cada 8 vueltas, aproximadamente 3,3 centímetros. Para hacer un aumento doble lo que tenemos que hacer es, al inicio de la siguiente vuelta, hacer un aumento simple. Trabajamos la vuelta de manera normal, en este caso en punto arroz, trabajando los puntos a la inversa de cómo van viniendo, y al final de la vuelta o inicio de la siguiente, pues hacemos otro aumento simple. Como a la vez estamos haciendo el cambio de color cada 10 vueltas, en el caso que os coincida cambio de color con un aumento doble, lo que podemos hacer es simplemente hacer el aumento doble una vuelta antes o una vuelta después. Y en total tenemos que hacer 5 aumentos dobles. Seguiremos tejiendo en punto arroz hasta que la pieza nos alcance 22 centímetros. En este momento, como hemos hecho 5 aumentos, tendremos exactamente 34 puntos, que más o menos equivalen a 23 centímetros, un poquito más. Ahora, en la siguiente vuelta por el derecho de la labor, vamos a cerrar todos los puntos haciendo un cierre con puntos trabajando los del derecho, para que la cadena quede enfocada hacia adelante. Y ya hemos llegado a la parte de las costuras, que voy a intentar explicar detalladamente, ya que una buena costura hace que la prenda quede mejor terminada. Si por el contrario os manejáis bien con ellas, podéis pasar directamente a la parte del cuello. Y vamos a empezar con los hombros, que se tienen que coser por dentro. Enhebramos la aguja con una de las hebras sobrantes, vamos al segundo punto, o sea, si os fijáis estoy saltando este último punto y he introducido la aguja por el penúltimo. Al penúltimo punto del lado contrario, del hombro contrario, me voy a la otra cadena, la cojo entera y estiro. Esto es de primer punto a primer punto. Ahora me voy al segundo punto y vuelvo a este primer punto del lado contrario. Paso al segundo punto del lado naranja y vuelvo al segundo punto del lado rosa. Básicamente es meter la aguja por un punto nuevo y volver al punto viejo. Meter la aguja por un punto nuevo y volver al punto viejo. De esta manera vamos a conseguir coser cada uno de los 8 puntos y que quede una costura bien acabada y bien fijada. Y como veis, la parte de fuera queda bastante bien terminada. Podemos usar otro tipo de costura aplicada a los hombros, pero teniendo en cuenta que trabajamos en punto arroz, yo pienso que esta es una de las costuras que mejor queda. Y bueno, lo tenéis que repetir en ambos hombros. Ahora vamos a las costuras laterales de las mangas. Aquí tenéis una manga con nudos y aquí una manga con cadenas. Y os voy a explicar en ambos casos la costura. Esto también lo podéis aplicar a los laterales del cuerpo, que os he recomendado que los hicierais dejando nudos en vez de cadenas, si seguíais el patrón en 2 agujas. En el borde con nudos se cose por el exterior. Enfrentamos bien los 2 laterales y buscamos el primer punto, el punto de la base. Y cogemos y hacemos una puntada más sobre ese primer punto para dejarlo bien fijado. Ahora enfrentamos bien los laterales con los nudos hacia afuera y vamos a ir cogiendo el nudo de un lado, este primero después del punto de la base, y vamos a pasar al otro lateral y coger el primer nudo de ese lateral.
Ya tenemos nuestros dos primeros nudos y repetimos, cogemos el segundo nudo de un lado y cogemos el segundo nudo del lado opuesto. Volvemos a repetir, cogemos el tercer nudo de un lado y cogemos el tercer nudo del otro lado. Lo más importante en esta costura es que el tejido esté enfrentado correctamente. Como en este caso tenemos rayas, nos podemos ayudar visualmente a conseguirlo. Y podemos usar la misma hebra para coserlo todo, pero sin embargo siempre queda mejor que el color sea similar. Ahora vamos con el borde en cadena o en Vs. Hacemos una puntada a las dos cadenas de inicio para dejarlas bien fijadas y ahora vamos a pasar de la primera cadena de un lado a la primera cadena del lado opuesto. Subimos a la siguiente cadena, la segunda cadena por ese lateral, introducimos la aguja y la sacamos por la primera cadena del primer lado por el que habíamos introducido la aguja. Subimos de nuevo, vamos a la segunda y pasamos de segunda a segunda. Ahora subimos a la tercera y volvemos a la segunda. Básicamente es lo mismo que hemos hecho en los hombros. Pasar de cadena nueva a cadena vieja. A esta costura también se la conoce como punto de lado o punto lateral y podéis usar una hebra del color que queráis, ya que no se va a ver en ningún momento el color. Y aquí las tenéis las dos terminadas. Esta es la que hemos hecho con los nudos. Como podéis ver, por dentro no se nota absolutamente nada la costura, o sea, es una costura totalmente plana. Y aquí tenemos la otra que hemos hecho con la puntada lateral, que sí tiene una costura más abultada en el interior. Si los bordes son rectos, la primera costura es genial, pero en el caso de aumentos a mí me gusta más cómo queda la segunda. Y vamos a la unión de la manga con el hombro, otro punto bastante importante porque se verá mucho. Vamos a usar, como os dije, las cadenas que hemos dejado en el lateral. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la cadena del medio de los 34 puntos de cierre y unirla, o sea, podemos usar un marcador para ello, con justo el hombro, la parte de arriba de la costura del hombro. Ahora, usando la hebra sobrante de haber cerrado la manga, voy a hacer un punto de cadena simplemente bordeando el primer punto y introduciéndola de nuevo por el último punto desde donde sale la hebra sobrante, más que nada para que quede cerrada y no se note. Y ahora voy a empezar a unir los puntos de la cadena de la sisa e introduzco la aguja por justo el del medio, bueno, uno de los del medio, que es tercer punto. Estiro bien y ahora voy a coger el primer punto de la manga. Tengo que buscar la V que forma el punto justo antes de la cadena de cierre y pasar la aguja. O sea, es como recoger la V entera. Ahora vuelvo justo al punto por el que había sacado la hebra y recojo el punto que hay justo en la sisa, también justo antes de la cadena de cierre. Subo de nuevo a la manga, encuentro el punto y recojo la V. ¿Lo veis? Esto con un poco de práctica es muy sencillo de ver, no os preocupéis. Ahora vuelvo otra vez a la sisa y recojo el punto de abajo. De esta manera nosotros vamos creando las V's típicas del punto jersey y la costura no se nota nada. Esto lo seguiremos haciendo con todos los puntos de la sisa, los 3 puntos, porque estamos trabajando desde la mitad de la sisa hacia el delantero, y una vez que lleguemos a la parte en la que los puntos de la sisa terminan, vamos a seguir haciendo lo mismo, recogiendo puntos de la manga, pero ahora los vamos a ir uniendo a lo que son las cadenas que dejamos en el lateral. Introducimos la aguja por una cadena y la sacamos por la de arriba. Y ahora recogemos el siguiente punto de la manga, la siguiente V de la manga. Volvemos a hacer lo mismo, introducimos la aguja por la cadena por la que salimos antes y la sacamos por la siguiente cadena, la justo superior, y recogemos de nuevo el punto de la manga. Y así sucesivamente vamos a ir recogiendo las cadenas para que esto se vaya ajustando y vaya quedando una terminación bonita, una costura bonita de manga a cuerpo. Y cuando lleguemos al hombro, lo que vamos a hacer va a ser hacer 2 puntos en el hombro para que quede más fijado y se note menos. Así que cogemos la aguja y la pasamos justo por la costura. Estiramos,
Vamos a la manga, buscamos el siguiente punto, lo recogemos y de nuevo estiramos bien y de nuevo pasamos otra vez la aguja recogiendo la costura del hombro. Y esto lo seguiremos repitiendo hasta terminar con la costura completa de la manga al cuerpo, simplemente recogiendo los puntos de la manga y recogiendo las cadenas o los puntos del cuerpo o la sisa. Existen otros métodos para hacer la costura de las mangas a los hombros, pero con este método las costuras quedan bastante bien terminadas por fuera y bueno, por dentro el acabado también queda bastante bonito. Y ya que hemos acabado con las costuras, ahora nos toca hacer el cuello. Vamos a utilizar las cadenas de cierre que os insistí que dejáramos enfocadas hacia afuera, ya que vamos a ir recogiendo los puntos alrededor del cuello, empezando desde la espalda, más o menos en el centro de la espalda. No es importante que sea un poquito más hacia un lado o hacia el otro, pero sí que sea en la espalda. Y vamos a ir sacando aproximadamente 50 puntos, si son algunos más no pasa nada, pero que sea número par siempre. Nos podemos ayudar de una aguja de crochet que facilitará mucho la tarea o incluso usar la propia aguja de punto con la que hemos venido tejiendo. Así que desde el frente de la labor vamos a ir introduciendo la aguja de crochet y vamos a ir sacando cada uno de los puntos sin estirar demasiado para que queden flojos, ya que si no correríamos el riesgo de que el cuello nos quedara demasiado cerrado. Y sacaremos un punto de cada cadena de cierre. Lo bueno de ir sacando los puntos es que no va a quedar una costura abultada y no vais a tener que coser después el cuello al cuerpo, sino que simplemente construimos desde los puntos que ya hemos trabajado y vamos a ir sacando puntos donde sea necesario. Por ejemplo, en las esquinas podéis sacar algunos puntos extra más para que no se quede un salto o un agujero a la hora de construir el cuello. Entonces no pasa nada si sacáis algún punto de más, ya que tampoco le pasa nada al cuello por ser un poquito más ancho. Luego, en la parte de los hombros haremos lo mismo. Esta vez, en vez de ir sacando los puntos sobre los puntos de cierre, los sacaremos sobre la cadena lateral que hemos dejado. Y si necesitamos sacar algún punto más justo sobre la costura de los hombros, tampoco pasa nada. Lo importante es que los puntos queden equitativamente distribuidos. Y cuando ya los tengamos, empezamos a trabajar elástico uno por uno. Vamos a hacer 2 vueltas, así que yo voy a empezar con un punto del revés. Si os pasa como a mí y vuestras agujas circulares son más grandes que la circunferencia del cuello, podéis usar este truco que permite tejer circunferencias pequeñas y es simplemente sacar una porción de cable por un lateral y otra porción de cable justo por el otro, trabajar la mitad de los puntos, volver a sacar las 2 porciones de cable y volver a trabajar la siguiente mitad de los puntos. Cuando ya tengamos las 2 vueltas terminadas vamos a cerrar todos los puntos, pero muy flojamente, ya que si no también corremos peligro de que se nos quede demasiado cerrado el cuello. Entonces, para hacer esto lo que vamos a hacer va a ser trabajar los puntos. Los que vienen del derecho los vamos a hacer del derecho y luego hacemos un cierre simple. Pasamos el punto anterior por encima y los que vienen del revés los tejemos del revés. De esta manera vamos a hacer un cierre simple pero intercalando los puntos del derecho con los puntos del revés y va a quedar muchísimo más elástico. Ahora con la hebra sobrante cogemos la aguja lanera y la pasamos por el primer punto, por la primera cadena del primer punto. Estiramos y pasamos la aguja lanera por donde sale la hebra sobrante, justo por el centro del último punto. Estiramos y ya no se nota nada. Y así quedaría este tipo de cierre simple. Intercalando los puntos del revés con los puntos del derecho conseguimos un cierre en zigzag que además es muy elástico. En 2 agujas tendríais que montar 52 puntos y trabajarlos 2 vueltas. Cerraríais de la misma manera y lo coseríais. Ya solo nos queda esconder las hebras que pudieran quedar y disfrutar de lo bien que queda puesto. Si te ha gustado, dale a like y no olvides comentar, compartir y por supuesto suscribirte. Además puedes visitar mi blog a.diy para encontrar otras cosas interesantes y seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!